Estás loca, Sofía. ¿Vas a tirar tu vida entera a la basura por un niño que ni siquiera es de tu sangre? Sí, esas palabras así de crueles y afiladas salieron de mi boca. Se las dije a mi propia hija, a la luz de mi vida, en el momento en que más necesitaba mi apoyo. Es una espina que 30 años después todavía siento aquí, muy dentro del corazón, no porque ella me guarde rencor, sino porque me recuerda a la mujer que yo era antes, la que estaba ciega por el miedo y las costumbres. Una mujer que tuvo que romperse por completo para aprender lo que de verdad significa la palabra familia. Antes de contarles cómo llegamos a ese punto y cómo mi hija, con su valentía, me enseñó la lección más grande de mi vida, quiero pedirles algo. Si estas historias del corazón les llegan, si creen que el amor puede cambiarlo todo, denle un me gusta a este video, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ningún relato. Y piénsenlo un momento, déjenmelo en los comentarios. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Creen que habrían soportado ver a su hija tomar un camino tan diferente al que soñaron para ella? Me encantaría leerlos. Todo este torbellino de recuerdos comenzó esta mañana, como cualquier otra. Me preparé mi cafecito de olla, con su toque de canela, y me senté en mi sillón favorito, ese que ya tiene la forma de mi cuerpo, junto a la ventana donde entra el sol de la mañana. Con mi tableta en las manos, me puse a leer las noticias del día, ya saben, para mantenerme al tanto de lo que pasa en el mundo. Fue entonces cuando vi el encabezado. Una actriz muy joven, de esas que salen en las telenovelas, había anunciado que iniciaba los trámites para adoptar a un bebé. Sonreí, pensando qué bonito gesto, pero entonces la sonrisa se me borró y el corazón me dio un vuelco. La taza de café tembló un poco en mis manos. La noticia no era la noticia en sí, sino el eco que provocó dentro de mí. Fue como si una puerta cerrada por 30 años se abriera de golpe, dejando entrar un viento que me llevó de regreso a mis 38 años, a una tarde de primavera en la que mi vida, la vida de mi esposo Ricardo y sobre todo, la vida de mi hija Sofía cambió para siempre. El aroma a canela de mi café se mezcló de pronto con el recuerdo del perfume de jazmín que usaba mi muchacha en esa época. En aquel entonces, nuestra vida era perfecta, o al menos eso creía yo. Vivíamos en una casita con un pequeño jardín lleno de rosales que yo cuidaba con un esmero casi religioso. Ricardo, mi esposo, trabajaba en su despacho de contabilidad. Un hombre bueno, recto y un poco chapado a la antigua, pero de un corazón enorme. Y Sofía, nuestra única hija, era nuestro orgullo. Tenía 22 años, estaba por terminar su carrera de pedagogía en la universidad y tenía un futuro tan brillante que casi podías necesitar lentes para mirarlo. Era todo lo que habíamos soñado. Sofía no era una muchacha común. Desde pequeña tuvo una madurez que sorprendía. No era de fiestas y desvelos, aunque sí tenía sus amigos y le encantaba bailar. Su pasión, su verdadera vocación, era ayudar. Los fines de semana, en lugar de irse de compras o al cine, se iba de voluntaria a un orfanato en las afueras de la ciudad. Nosotros la apoyábamos, claro. Nos parecía una labor muy noble, algo que hablaba muy bien del alma tan bonita que tenía. Nunca, ni en mis sueños más locos, imaginé que ese lugar se convertiría en el epicentro del terremoto que sacudiría nuestros cimientos. Recuerdo que siempre volvía de allí con una mirada distinta, una mezcla de tristeza por lo que veía y una luz de determinación que yo no terminaba de comprender. A veces, durante la cena, nos contaba historias, no las historias tristes de abandono que uno esperaría, sino pequeñas anécdotas llenas de ternura. Nos hablaba de la risa de una niña que aprendía a caminar, del abrazo de un niño que extrañaba un regazo, o de los ojitos curiosos de los bebés que la seguían con la mirada desde sus cunas. Nosotros la escuchábamos, conmovidos por su buen corazón. Para nosotros, sus padres, ese voluntariado era solo una fase, una actividad admirable que enriquecía su formación como futura maestra. Nuestro plan para ella era claro, como un mapa bien dibujado: que se graduara, que encontrara un buen trabajo, que viajara, que conociera a un buen muchacho, se casara y ya con el tiempo nos diera los nietos que tanto anhelábamos.
un camino tradicional, seguro, el que cualquier padre desearía para su hija, un camino donde no había espacio para sorpresas, mucho menos para una de la magnitud que se avecinaba. La tarde en que todo explotó, Sofía nos pidió que nos sentáramos en la sala después de comer. A mí me extrañó su solemnidad. Ella era siempre tan alegre y risueña, pero ese día su rostro tenía una seriedad casi sagrada. Se sentó frente a nosotros, en el silloncito individual, y juntó sus manos sobre su regazo. Ricardo dobló su periódico, intuyendo que lo que venía era importante. El silencio en la habitación se sentía denso, pesado, como el aire que precede a una gran tormenta. Yo sentía un nudo formándose en la boca de mi estómago. Mamá, papá, comenzó, y su voz, aunque suave, era increíblemente firme. Hay algo que tengo que decirles. Es la decisión más importante de mi vida, y quiero que sean los primeros en saberlo. Yo miré a Ricardo, que frunció el ceño ligeramente. Mi mente se disparó a 1000 por hora. Se iba a ir a estudiar al extranjero. Se había enamorado de Tincentetos, alguien que no nos gustaría. ¿Estaba enferma? Todas las posibilidades pasaron por mi cabeza, pero ninguna, absolutamente ninguna, me preparó para lo que escuché a continuación. Tomó una profunda bocanada de aire, nos miró directamente a los ojos, primero a mí, luego a mi esposo, y dijo las palabras que partieron nuestra historia en un antes y un después. He decidido que voy a ser mamá. Por un segundo, un instante fugaz, mi corazón se llenó de una alegría confusa. ¿Mamá? ¿Estaba embarazada? Pero si no tenía novio formal. Antes de que pudiera articular la pregunta, ella continuó, como si supiera exactamente el caos que se había desatado en mi cabeza. Voy a adoptar un bebé del orfanato. El silencio que siguió a esa frase fue el más ruidoso que he escuchado en mi vida. Sentí como si el sonido del mundo se hubiera apagado de golpe. Miré a Ricardo y vi su rostro transformarse, pasar de la confusión a una incredulidad total. Yo, por mi parte, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Adoptar? ¿A los 22 años? ¿Sola? No era una decisión, era un disparate, un impulso juvenil, una locura que le arruinaría la vida. El mapa perfecto que yo había trazado para ella se había hecho pedazos en un solo segundo. Fue en mí entonces cuando la primera ola de miedo me golpeó, y con ella la ira, una ira que no era contra ella, sino contra la idea, contra esa amenaza a su futuro. ¿Qué estás diciendo, Sofía? Fue lo primero que logré decir, y mi voz sonó extraña, metálica. ¿Te has vuelto loca? Eres una niña, apenas vas a terminar la escuela. No sabes lo que es criar un hijo. Es una responsabilidad para toda la vida. No es un juego, no es parte de tu voluntariado. Las palabras se me agolpaban, tropezando unas con otras. Ricardo, por su parte, se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, un gesto que solo hacía cuando estaba profundamente preocupado. «Hija, piensa bien las cosas», dijo, con una voz que intentaba ser calmada, pero que no lograba ocultar su angustia. ¿Y tu carrera? ¿Tus planes? ¿Viajar? ¿Conocer el mundo? Una mujer a tu edad debe vivir su vida, no atarse a una responsabilidad tan inmensa. Y, perdóname que te lo diga, pero ¿sola? Esa última palabra la dijo casi en un susurro, pero resonó en la habitación como un grito. Pero Sofía no se inmutó. Su calma era desconcertante, casi irritante. Nos miraba con una serenidad que no correspondía a una muchacha de su edad. Parecía una reina defendiendo su reino. «No estoy loca, papá, y no estoy tirando mi vida. Al contrario, la estoy encontrando», nos dijo. «Y no es un impulso. Llevo meses pensándolo, sintiéndolo. Hay un bebé allí, un niño que necesita un hogar, y yo necesito dárselo. Siento en cada parte de mi ser que nací para ser su mamá». La conversación se convirtió en una discusión, una de las pocas que habíamos tenido en nuestra vida. Nosotros le dábamos 1000 razones lógicas, prácticas, sociales. Hablábamos del dinero, del tiempo, del sacrificio, de lo que diría la gente, la familia, los vecinos. Le pintamos el panorama más negro que pudimos, uno lleno de noches sin dormir, de puertas que se cerrarían, de sueños rotos. Todo lo que decíamos nacía del pánico,
del terror visceral de ver a nuestra hija precipitarse a un abismo que nosotros mismos habíamos creado en nuestra mente. Y fue en el punto más álgido de esa discusión, cuando yo estaba desesperada, sintiendo que no la podía hacer entrar en razón, que le lancé esa frase terrible, esa que les conté al principio. ¿Vas a tirar tu vida entera a la basura por un niño que ni siquiera es de tu sangre? Lo dije, y en el instante en que las palabras salieron, vi como algo se quebraba en su mirada. No fue dolor, no fue rabia, fue decepción, una profunda y silenciosa decepción hacia mí, su madre. Ella no me respondió a eso, simplemente se levantó, nos miró con una tristeza infinita y dijo: lamento que no puedan verlo ahora, pero este es mi camino, y lo voy a caminar con o sin su apoyo. Ojalá puedan entenderlo. Y con eso, se fue a su cuarto, dejándonos a Ricardo y a mí solos en la sala, rodeados por los escombros de la familia perfecta que creíamos tener. El silencio que quedó era aún más pesado que el anterior, cargado de miedo, de incomprensión y de un abismo que acababa de abrirse entre nosotros y nuestra hija. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, con el corazón apretado. Cada vez que cerraba los ojos, veía el futuro de mi hija hecho trizas. La imaginaba sola, luchando, señalada por una sociedad que no perdona a las que se salen del camino marcado. Veía su juventud escapándosele entre pañales y biberones, su carrera profesional convertida en un sueño imposible. No era egoísmo, créanme, era un miedo primitivo, el miedo de una madre que siente que no puede proteger a su cría de una decisión que considera catastrófica. Al día siguiente, un ambiente gélido se instaló en la casa. El desayuno fue en silencio. Sofía tenía los ojos un poco hinchados, pero su determinación seguía intacta, como una armadura invisible. Yo, por mi parte, sentía que había un muro de cristal entre nosotras. Podía verla, pero no podía alcanzarla. Quería abrazarla, decirle que la amaba, pero las palabras no me salían. Solo podía pensar en cómo detenerla, en cómo salvarla de sí misma, sin darme cuenta de que la que necesitaba ser salvada de sus propios prejuicios era yo. Los días que siguieron fueron de los más largos y silenciosos de mi vida. Nuestra casa, que siempre había sido un nido de risas y conversaciones, se convirtió en un territorio de silencios incómodos y miradas que se desviaban. Era como si viviéramos una guerra fría en nuestro propio hogar. Yo cocinaba sus platillos favoritos, un intento torpe de decirle «te quiero», sin tener que decir «apruebo lo que haces». Ella los comía en silencio, agradecía con una formalidad que me partía el alma y se retiraba a su cuarto, que se había convertido en su fortaleza. Desesperada, busqué aliado. Llamé a mi hermana, Tita, esperando encontrar en ella un eco de mi propia cordura, de mi pánico. Le conté todo, esperando que me dijera: «Estás en lo correcto, Elena, hay que detener a esa muchacha». Pero mi hermana, que siempre fue más alma libre, se quedó callada un largo rato y luego me dijo algo que me desarmó. «Elena, ¿y si en lugar de miedo, lo que tu hija tiene es un propósito más grande del que podemos entender?» Colgué el teléfono sintiéndome más sola que nunca. La noticia, como era de esperarse, empezó a escurrirse como agua entre las grietas de la familia. Primero fueron los tíos, luego los primos, los compadres, y con la noticia llegaron las opiniones que nadie pidió. Recuerdo un domingo, en una comida familiar, sentir las miradas sobre nosotros. Eran miradas de lástima, de curiosidad morbosa. Mi prima Inés se me acercó y, bajando la voz como si compartiera un secreto vergonzoso, me dijo: «Ay, prima, qué carga. Tan buena niña que es Sofía. ¿No será que está deprimida o algo así?». Cada comentario era una pequeña daga que se clavaba en mi orgullo de madre. Sentía que el mundo entero juzgaba mi incapacidad para controlar a mi propia hija. Me decían que la habíamos consentido demasiado, que le faltaba mano dura, que una niña de su casa no tomaba esas decisiones a la ligera. Yo, que siempre me había sentido tan orgullosa de la educación que le dimos, ahora sentía una vergüenza que me quemaba por dentro. Quería gritarles a todos que se callaran, pero al mismo tiempo una parte de mí, la parte más asustada,
Pensaba que quizás tenían razón. Mientras tanto, Sofía vivía en un mundo paralelo. Mientras nosotros nos ahogábamos en el qué dirán, ella avanzaba con una determinación silenciosa y admirable. Su cuarto ya no era el de una universitaria. Parecía la oficina de un proyecto de vida. Sobre su escritorio se apilaban libros sobre crianza, sobre psicología infantil, sobre adopción. Tenía carpetas con documentos, solicitudes, fotocopias. La veía por las noches, con la lamparita encendida, leyendo y subrayando, preparándose para una maternidad que para mí era un fantasma aterrador. Observarla era un tormento. Por un lado, me aterraba ver cómo su locura, como yo la llamaba, tomaba una forma tan real y burocrática. Esos papeles significaban que no había marcha atrás. Pero por otro lado, en el fondo de mi corazón, una vocecita que intentaba acallar me decía que lo que estaba viendo no era locura, era coraje. Era la clase de valentía que yo, con toda mi vida, ordenada y predecible, jamás había conocido. Y esa admiración secreta me hacía sentir una traidora a mis propios miedos. Ricardo lo manejaba a su manera, como lo hacen los hombres de su generación. Se refugió en el trabajo, en el silencio. Su desaprobación no era de gritos, sino de una presencia pesada, de un ceño fruncido permanentemente. Sé que por las noches, cuando creía que yo dormía, se levantaba y se asomaba al pasillo, solo para ver la luz encendida bajo la puerta del cuarto de Sofía. Sufría tanto como yo, pero su orgullo de padre le impedía mostrar lo que él consideraba una debilidad. Una tarde intentó hablar con ella. Se sentó en el borde de su cama, algo que no hacía desde que ella era una niña, y trató de apelar a la razón, a los números. Le habló del costo de la vida, de la necesidad de tener un patrimonio, de la importancia de la estabilidad económica antes de formar una familia. Le ofreció un coche nuevo si se graduaba, un viaje a Europa, cualquier cosa que pudiera comprar el tiempo que él sentía que ella estaba a punto de perder para siempre. Sofía lo escuchó con paciencia, con un respeto infinito. Cuando él terminó, ella simplemente tomó una de sus manos grandes y ásperas entre las suyas y le dijo: «Papá, todo lo que dices es verdad, y te agradezco que te preocupes por mí, pero hay cosas en la vida que el dinero no puede comprar, y la sensación que tengo de que este es mi camino es una de ellas. Voy a trabajar el doble si es necesario. No les voy a pedir nada, solo les pido que traten de entenderme». Ricardo salió de su cuarto sin decir más, derrotado. Esa noche lo escuché suspirar en la oscuridad de nuestro cuarto. «¿Qué vamos a hacer, Elena?», me preguntó. «Se nos va de las manos. Es como si una extraña se hubiera apoderado de nuestra hija». Y yo no tuve respuesta. Solo pude abrazarlo y llorar en silencio, porque yo sentía lo mismo. Sentíamos que estábamos perdiendo a nuestra Sofía, sin darnos cuenta de que, en realidad, era en ese preciso momento cuando ella, por primera vez en su vida, se estaba encontrando a sí misma de la manera más profunda. Los cuchicheos en la calle se volvieron insoportables. Cuando iba al mercado, sentía que las conversaciones se detenían a mi paso. Doña Elvira, la de la verdulería, una mujer que me conocía de toda la vida, se atrevió a preguntarme directamente: «Oiga, doña Elena, ¿es cierto eso que andan diciendo de Sofi? Qué ocurrencia, ¿no? Con lo bonita que es, pretendientes no le han de faltar». Sonreí como pude y me fui de ahí con las compras a medio hacer y una humillación que me sabía a metal en la boca. Empecé a aislarme. Dejé de ir a mis reuniones con mis amigas, inventaba excusas para no asistir a las comidas familiares. La vergüenza me estaba carcomiendo. Me sentía una mala madre, una fracasada, porque mi hija no seguía el guión que la sociedad había escrito para ella, el mismo guión que yo había seguido sin chistar. No entendía que el problema no era ella ni su decisión, sino el tamaño tan pequeño de la jaula en la que yo había vivido toda mi vida, una jaula hecha de apariencias y expectativas ajenas. Una noche, la tensión en casa llegó a un punto que ya no se podía sostener. Durante la cena, nadie dijo una palabra. El único sonido era el de los cubiertos contra los platos. Era un silencio lleno de gritos ahogados, de reproches no dichos. Cuando terminamos, Sofía se levantó y,
Antes de irse, se detuvo en el umbral de la cocina. Sé que están enojados y decepcionados, dijo sin mirarnos. Pero vivir así, como si fuéramos extraños, me duele más que su desaprobación. Sus palabras se me clavaron. Tenía razón. El muro que habíamos levantado no solo la estaba aislando a ella, sino que nos estaba envenenando a todos. Ricardo se subió a nuestro cuarto, pero yo me quedé sentada en la mesa del comedor, en la penumbra, por un largo rato. Vi el reflejo de mi rostro en el cristal oscuro de la vitrina y no reconocí a la mujer que me miraba. Tenía la mirada dura, los labios apretados. Era una mujer gobernada por el miedo. Fue en ese momento de soledad y silencio que algo dentro de mí empezó a ceder. Recordé a mi Sofía de niña, la que rescataba pajaritos con el ala rota y los cuidaba en una caja de zapatos. Recordé su infinita compasión, su capacidad de amar sin condiciones. ¿En qué momento me había olvidado de quién era ella en realidad? Estaba tan obsesionada con el futuro que había planeado para ella que me había olvidado por completo de la persona que ella ya era, aquí y ahora. El miedo no se había ido, por supuesto que no. Seguía ahí, agazapado en un rincón de mi alma, pero por primera vez sentí que a su lado nacía otra cosa, una curiosidad inmensa, una necesidad, no de convencerla, sino de entenderla. ¿Qué era eso tan poderoso que la movía? ¿Qué había visto ella en ese orfanato que nosotros no podíamos ver? ¿Qué clase de amor era ese, tan fuerte como para desafiar al mundo entero, incluyéndonos a sus propios padres? Me di cuenta de que nunca me había sentado a escucharla de verdad. Había escuchado sus palabras, sí, pero solo para encontrar los huecos en su argumento para rebatirla. Nunca me había detenido a escuchar el latido de su corazón detrás de sus razones. Había estado tan ocupada gritando mis miedos que no había podido oír la música de su vocación, y en esa noche silenciosa tomé una decisión. Iba a derribar el muro, o al menos a intentar abrir una pequeña ventana en él. Me levanté de la silla, con las piernas temblándome un poco, y caminé por el pasillo oscuro hacia su cuarto. La luz, como siempre, se filtraba por debajo de la puerta. Me detuve un instante, con la mano en el picaporte, respirando hondo. No sabía qué le iba a decir. No tenía un plan. Lo único que sabía es que no podía pasar una noche más sintiendo que mi hija estaba al otro lado de una pared que yo misma había construido con mis prejuicios y mi terror. Toqué suavemente la puerta, 2 golpecitos que sonaron como cañonazos en el silencio de la casa. Escuché su voz un poco sorprendida decir, «¿Sí?» Abrí la puerta despacio, como si entrara a un lugar sagrado. Ella estaba sentada en su cama, con un libro abierto sobre su regazo, pero no estaba leyendo. Tenía la mirada perdida y vi el brillo de una lágrima reciente en su mejilla. Esa imagen, la de mi valiente y fuerte muchacha llorando en silencio, terminó de romper la coraza que me quedaba. Cerré la puerta detrás de mí y me acerqué. No dije nada, solo me senté a su lado, en la cama, como cuando era chiquita y tenía pesadillas. Ella me miró, confundida, esperando quizás otra ronda de reproches. En lugar de eso, tomé su mano y le dije las primeras palabras honestas que le había dicho en semanas. «Mija, ayúdame a entender. Platícame de él. Cuéntame todo desde el principio, pero de verdad quiero escuchar». Era el comienzo de la conversación que lo cambiaría todo. Los ojos de Sofía me examinaron por un instante, buscando la trampa en mis palabras. Vi la duda en su expresión, el cansancio de tantas batallas. Pero entonces ella debe ter visto algo nuevo en mi rostro, tal vez la derrota de mi orgullo, porque su postura defensiva se suavizó y ella soltó un suspiro largo, como si estuviera conteniendo el aire por semanas. Asintió lentamente, un pequeño gesto que para mí fue un paso gigantesco sobre el abismo que nos separaba. Y entonces ella comenzó a hablar. «No fue algo que yo busqué, mamá», dijo con la voz baja. «Sucedió. Cuando empecé el voluntariado, yo veía a todos los bebés y mi corazón se partía en 1000 pedazos por ellos. Jugaba con ellos, los alimentaba, los ayudaba a dormir, pero siempre había una distancia profesional, un cuidado para no encariñarme demasiado.
Yo sabía que la mayoría de ellos encontraría una familia, y yo era solo un puente, un pequeño momento de cariño en sus vidas. Hizo una pausa, mirando sus propias manos como si la historia estuviera escrita en ellas, pero con él fue diferente. Lo vi por primera vez cuando tenía apenas unas semanas de nacido. Había llegado hacía poco. Mientras los otros bebés lloraban o dormían, él estaba simplemente quieto, despierto en su cunita, mirando al techo con unos ojos que parecían contener todos los secretos del mundo. Eran ojos de hombre viejo en un cuerpecito minúsculo. Sentí una atracción inexplicable, continuó, y su voz comenzó a ganar fuerza, a vibrar con la emoción del recuerdo. Me acerqué y le extendí mi dedo. Él, sin siquiera enfocar bien la vista, estiró y se aferró a mi dedo con una fuerza que me sorprendió. Y en ese momento, mamá, lo sentí. No sé cómo explicarlo. Fue como un rayo, un reconocimiento. Sentí que esa pequeña manita encajaba perfectamente en la mía, que había sido hecha para estar ahí. Sentí que lo conocía de toda la vida. Mientras yo la escuchaba, la imagen de mi nieto comenzó a formarse en mi mente por primera vez. No como una idea o un problema, sino como una persona, un bebecito con ojos de viejo que sostenía el dedo de mi hija. Las paredes de mi resistencia comenzaron a tener grietas. Ya no estaba escuchando los argumentos de una niña necia. Estaba presenciando la confesión de un amor que no podía entender, pero cuya autenticidad era imposible de negar. Le puse Gabriel, dijo, y una lágrima finalmente rodó por su mejilla. No sé por qué, el nombre simplemente me vino a la mente. Empecé a buscarlo en cada visita. Pedí alimentarlo, arrullarlo. Cuando lloraba, parecía que solo se calmaba en mis brazos. Y cuando sonreía, esa sonrisa sin dientes y pura mamá. Yo sentía que el sol salía dentro de mi pecho. Ya no estaba yendo al orfanato para ser voluntaria. Estaba yendo para verlo a él. Pensé que era un encariñamiento pasajero, que estaba siendo tonta, admitió. Traté de alejarme, pedí trabajar con los niños más grandes, pero no pude. Sentía un dolor físico al no estar cerca de él, y entonces empecé a pensar en su futuro, en quién lo amaría como yo lo amaba en ese instante. ¿Quién? ¿Entendería lo que sus ojos de viejo querían decir? La idea de él creciendo ahí, pasando de cuna en cuna, de cuidadora en cuidadora sin tener un lugar al que llamar suyo, sin tener una mamá. Esa idea comenzó a matarme por dentro. Y entonces me miró, y sus ojos brillaban con una convicción que parecía iluminar todo el cuarto. Tú me preguntaste si estaba tirando mi vida a la basura, pero lo que yo sentí es que si yo lo dejaba ahí, si le daba la espalda a este tema, a este amor solo por miedo a lo que la gente diría o a los sacrificios que tendría que hacer, entonces sí, ahí estaría tirando mi vida a la basura, porque estaría traicionando la parte más verdadera de mí misma. ¿Entiendes? Ser su mamá no es el fin de mi vida, es el comienzo. En ese momento todo cambió. Sus palabras tan llenas de una verdad simple y poderosa demolieron mis castillos de miedo, todas mis preocupaciones sobre la carrera, el dinero, los chismes de los vecinos. Todo pareció tan pequeño, tan insignificante, en comparación con la magnitud del amor que mi hija estaba describiendo. No era un capricho, era un llamado, y ella estaba siendo lo suficientemente valiente para responderlo. La lágrima que vi en su mejilla antes ya no me pareció de tristeza, sino de una certeza dolorosa y bella. No sé cuánto tiempo nos quedamos en silencio después de que terminó de hablar. Yo solo podía mirarla con un asombro que nunca había sentido. La había criado, la había visto crecer, pero esa noche estaba conociendo de verdad a la mujer en la que se había convertido. Una mujer con más coraje y claridad de los que yo jamás tuve en toda mi vida. Estiré los brazos y la envolví en un abrazo, el primer abrazo de verdad en semanas. Sentí su cuerpo relajarse en el mío y lloramos juntas. Yo de vergüenza y admiración. Ella, creo yo, de alivio. Esa noche dormí un poco mejor. El miedo todavía estaba ahí, como un animalito royendo la madera, pero ahora estaba acompañado de algo nuevo, el respeto profundo por mi hija. La mañana siguiente,
El ambiente en la casa era otro. El silencio en el desayuno ya no era hostil, era pensativo. Ricardo notó el cambio inmediatamente. Me miró a mí, luego a Sofía, y aunque no dijo nada, su mirada estaba llena de preguntas. Yo solo le di un ligero apretón en el brazo, una señal de que la guerra había terminado. Empecé a hacer pequeñas preguntas con cuidado. ¿Y qué sigue ahora, mija? ¿Qué dicen los papeles? Ella me miraba, sorprendida por mi pregunta, y luego me explicaba pacientemente sobre la trabajadora social, las entrevistas, los estudios que les harían. Yo la escuchaba, tratando de entender ese nuevo idioma de trámites y esperas. No estaba completamente convencida. La preocupación no desaparece de un día para otro, pero ya no era una opositora. Estaba tratando de ser cautelosamente una aliada. Un día, llegué a casa y encontré en la sala una caja de cartón. Adentro, había una cuna desarmada que Sofía había comprado de segunda mano. Mi primer impulso fue el de siempre, sentir un escalofrío de pánico. Pero luego respiré hondo y recordé mi promesa de tratar de entender. Sofía estaba tratando de armarla, batallando con los tornillos y las instrucciones. Sin decir palabra, me senté en el suelo junto a ella y empecé a ayudarla. Armamos esa cuna juntas, pieza por pieza, en un silencio cómplice. Ricardo seguía siendo la muralla de hielo. Él veía mis pequeños acercamientos y no decía nada, pero yo lo conocía. Sabía que por dentro estaba librando su propia batalla. Para él, un hombre que creía que la principal función de un padre era garantizar la seguridad y el futuro predecible de su hija, la decisión de Sofía era un fracaso personal. Sentía que no la había preparado para el mundo real y eso lo consumía. Su resistencia era su forma torcida de intentar protegerla. Las semanas fueron pasando en este estado de espera y lenta reconstrucción. Sofía iba y venía de sus citas, cada vez con más esperanza en los ojos. Empezó a preparar un rinconcito en Millicent, su cuarto para el bebé. Compró ropita, mamilas, un móvil con estrellas y lunas que colgó sobre la cuna vacía. Yo la observaba desde lejos, y cada pequeño objeto que entraba a la casa era un recordatorio constante del futuro que se acercaba. A veces, yo misma me encontraba lavando una de esas playeritas minúsculas a mano o doblando una cobijita de lana. Lo hacía casi en secreto, como si estuviera cometiendo una pequeña traición a mis propios miedos. El olor a jabón de bebé empezó a impregnar sutilmente una parte de la casa. Era un aroma de promesa y de vértigo. Nos estábamos preparando para un extraño, un pequeño rey que vendría a cambiar nuestro mundo para siempre. La parte más difícil era ver la indiferencia de Ricardo. Ignoraba la cuna en la sala. Fingía no ver la ropita de bebé. Cuando Sofía trataba de hablarle sobre los avances del proceso, él cambiaba el tema o simplemente se levantaba y se iba. Una noche lo confronté. «Ricardo, no puedes seguir así», le dije. Él necesita a su papá». Él solo miró a la pared y dijo, «No puedo apoyar una locura, Elena, no puedo». Entonces llegó la noticia. Sofía recibió una llamada de la trabajadora social. La aprobación final había llegado. Todas las entrevistas, todos los estudios habían sido positivos. Era considerada apta para adoptar. El juez daría la sentencia final en pocos días. Podíamos ir a recoger a Gabriel a finales de la semana. La noticia cayó en la casa con un estruendo silencioso. La alegría, radiante en el rostro de Sofía, era tan intensa que casi dolía mirarla. Corrió a abrazarme, riendo y llorando al mismo tiempo. «Mamá, dijeron que sí, voy a ser su mamá, oficialmente». La abracé con fuerza, y esta vez su alegría fue contagiosa. Sentí una ola de emoción pura invadirme. Toda la duda, todo el miedo, fue barrido por un instante por esa felicidad abrumadora. Mi nieto venía a casa, nuestro Gabriel venía a casa, pero cuando Sofía fue a darle la noticia a su padre, la reacción un balde de agua fría. La escuchó, con el rostro impasible, y cuando ella terminó, él solo dijo, «Que Dios te ayude, hija, porque lo vas a necesitar», y se levantó para encerrarse en su despacho. La alegría de Sofía se hizo añicos.
Verla pasar de la euforia a una tristeza tan profunda en cuestión de segundos me llenó de una furia protectora que no sabía que tenía. En ese momento, supe de qué lado estaba, sin lugar a dudas. En ese momento, viendo el rostro de mi hija desmoronarse, algo dentro de mí se incendió. La Elena miedosa, la que se preocupaba por el qué dirán, desapareció. En su lugar surgió una leona. Fui hacia mi hija, la tomé por los hombros y la hice mirarme a los ojos. «Escúchame bien», le dije, con una firmeza que ni yo sabía que poseía. «Tu papá tiene miedo. El miedo lo vuelve ciego y necio, pero ese es su problema. Mírame a mí. Yo estoy aquí. Estamos juntas en esto, y no vamos a dejar que nada ni nadie arruine el momento más feliz de tu vida. ¿Entendido?». Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas, y me abrazó con fuerza. Fue un abrazo que selló un pacto. Ya no éramos madre e hija en lados opuestos de una trinchera. Éramos un ejército de dos, listas para recibir al nuevo miembro de nuestra familia y para defenderlo de cualquier tormenta, aunque esa tormenta viviera bajo nuestro propio techo. A partir de ese instante, la llegada de Gabriel dejó de ser el problema de Sofía y se convirtió en nuestra misión. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de actividad. Juntas, convertimos el rinconcito del cuarto de Sofía en un verdadero santuario. Lavamos y planchamos cada pequeña prenda, sintiendo la suavidad del algodón en nuestras manos. Armamos un cambiador y lo llenamos de talco, pomadas y pañales. Limpiamos cada rendija, abrimos las ventanas para que entrara el aire fresco. Trabajábamos con una energía febril, casi ceremonial. Cada acto era una oración, una forma de darle la bienvenida a ese angelito que ni conocíamos aún. Ricardo nos observaba desde lejos, como un fantasma en su propia casa. No se oponía, pero su desaprobación era una nube negra que se cernía sobre nosotras. Se negaba a participar, a mirar, a siquiera reconocer lo que estábamos haciendo. Su dolor y su necedad lo estaban aislando, y aunque me dolía verlo así, mi prioridad ahora era otra. Mi prioridad era el bienestar de mi hija y de mi nieto que estaba en camino. Finalmente, el gran día llegó. Era una mañana de sábado, soleada y fresca. Me desperté incluso antes que el despertador, con un nudo de nervios y emoción en el estómago. Sofía ya estaba de pie, vestida, con un brillo en los ojos que parecía competir con el sol mismo. No podía estarse quieta. Caminaba de un lado a otro. «¿Y si no me gusta, mamá?», me preguntó en un susurro, y vi el pánico momentáneo en sus ojos. Me reí, una risa genuina y llena de ternura. «Mija, ya lo amas más que a tu propia vida. ¿Cómo no te va a gustar?». El viaje al orfanato pareció durar una eternidad. Yo manejaba, con las manos sudando sobre el volante. Sofía iba en el asiento del copiloto, en silencio, con las manos entrelazadas en su regazo. ¿Qué pasa por la cabeza de una mujer de 22 años que está a minutos de convertirse en la madre de un niño que no nació de ella? La miraba de reojo, admirando su valor, sintiéndome tan pequeña en comparación. Yo, que necesité casi 40 años y un terremoto emocional para entender el amor incondicional. Llegamos a un edificio grande, antiguo pero bien cuidado, con paredes de colores y un jardín con algunos juegos. Contrario a la imagen sombría que yo tenía en mente, el lugar estaba lleno de vida. Se oía el sonido de risas de niños, el llanto ocasional de un bebé, el tarareo de una cuidadora. Entramos y la trabajadora social, una mujer amable de sonrisa dulce, nos recibió. «Sofía, qué gusto verlas. ¿Listas? Gabriel las está esperando». El corazón me empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría por la boca. Caminamos por un pasillo y entramos a un cuartito iluminado. Y ahí, en los brazos de una cuidadora, estaba él. Era la cosita más pequeña y perfecta que había visto en mi vida. Tenía una mata de pelo negro, lacio y rebelde, mejillas redondas y sonrosadas, y unos ojos enormes, oscuros y muy, muy serios, exactamente como Sofía los había descrito, ojos de quien ya lo sabe todo. La cuidadora se acercó y le entregó el bebé a Sofía.
Y entonces ocurrió la magia. En el instante en que Gabriel tocó el pecho de mi hija, fue como si dos piezas de un rompecabezas que habían estado separadas por un océano de tiempo, por fin se encontraran. El cuerpecito tenso del bebé se relajó al instante. Acurrucó su cabeza en el cuello de ella, soltó un pequeño suspiro y cerró los ojos como diciendo: «Ah, por fin, llegué a casa». El rostro de Sofía se transformó. Vi todas sus angustias, sus miedos, sus inseguridades desaparecer, disueltas por una ola de amor tan visible que casi se podía tocar. Lo miraba con una adoración, una ternura, una fiereza protectora que reconocí al instante. Era la misma mirada que tuve yo cuando la sostuve por primera vez, 22 años antes. En ese momento, ella no era una niña jugando a ser mamá, era una mamá, con toda la fuerza y la gloria de la palabra. Yo observaba la escena, a unos pasos de distancia, sintiéndome una intrusa en un momento sagrado. Las lágrimas rodaban por mi cara sin que yo siquiera me diera cuenta. Toda mi lucha interna, todas mis dudas fueron aniquiladas por esa imagen. Era la prueba irrefutable de que hay lazos que no están hechos de sangre, sino de algo mucho más antiguo y poderoso. Eran una madre y un hijo reencontrándose. La trabajadora social se me acercó y me dijo en voz baja: «Es un bebé muy afortunado». Yo negué con la cabeza y con la voz entrecortada le respondí: «No, los afortunados somos nosotros». Entonces Sofía se volteó hacia mí, con el rostro transfigurado de felicidad, y me preguntó: «¿Quieres cargarlo, mamá?». El miedo regresó por un segundo. ¿Y si no sentía nada? ¿Y si me rechazaba? Respirando hondo, extendí los brazos. Sofía, con un cuidado infinito, puso el pequeño bultito tibio en mis brazos, y fue ahí que mi mundo terminó de ponerse de cabeza. Sentí su peso, tan pequeño pero tan real. Olí su pelito, un aroma dulce a leche e inocencia. Y entonces abrió los ojos. Esos ojos de viejo sabio me miraron directamente. Y fíjense, les juro que me reconoció. En ese instante el amor que sentí fue tan abrumador, tan primitivo y absoluto, que pensé que el corazón no me cabría en el pecho. No era solo un bebé, era mi nieto, mi Gabriel. Ese pedacito de gente ya era dueño de un trozo de mi alma. Besé su frente y le susurré: «Bienvenido a la familia, mi amor. Tu abuela te estaba esperando». Se lo devolví a Sofía, porque sabía que él le pertenecía a ella, y salimos de ahí. Ya no éramos dos mujeres y una idea. Éramos una abuela, una madre y un nieto. Éramos, por fin, una familia completa. El viaje de regreso a casa se hizo en un silencio reverencial. Yo manejaba despacio, con un cuidado extremo, como si transportara el tesoro más valioso del mundo. De vez en cuando, miraba por el espejo retrovisor. La imagen que veía era la más bella que he presenciado. Sofía en el asiento trasero, con Gabriel dormido en sus brazos, acariciando su mejilla con el dedo y susurrándole palabras de amor que solo él podía oír. Mi corazón se llenaba de una paz que nunca había experimentado. Pero a medida que nos acercábamos a casa, esa paz comenzó a mezclarse con una nueva ansiedad. Ricardo, ¿qué pasaría cuando cruzáramos la puerta? ¿Cómo reaccionaría al ver al bebé en carne y hueso? A ese que era el símbolo de todo lo que él temía y desaprobaba. Una parte de mí quería protegerlos, dar la vuelta y llevarlos a un lugar seguro, lejos de su frialdad. Pero la otra parte sabía que teníamos que enfrentar esto. Para sanar, teníamos que estar todos juntos. Estacioné el coche en la cochera. Antes de bajar, me volteé hacia Sofía. ¿Listas?, le pregunté. Ella me miró, con una nueva fuerza en su expresión. Ya no era la niña que buscaba aprobación, era la mamá de Gabriel. «Listas», respondió con firmeza. Tomamos el portabebé, la pañalera, y caminamos hacia la puerta principal. Cada paso parecía resonar en el silencio de la tarde. Abrí la puerta y entramos. La casa estaba en silencio. Dejamos las cosas en el suelo y con Gabriel en los brazos de Sofía, caminamos hacia la sala. Ahí estaba él, Ricardo, sentado en su sillón, fingiendo leer el periódico. El papel temblaba ligeramente en sus manos. Él sabía que habíamos llegado.
Sabía que no estábamos solas. Podía sentir, igual que nosotras, que el centro de gravedad de nuestro universo había cambiado para siempre. Sofía dio un paso al frente con una valentía que me dejó sin aliento. «Papá», dijo, con la voz suave pero clara, «quiero que conozcas a alguien». Ricardo bajó el periódico lentamente, muy lentamente, sus ojos llenos de una emoción que no pude descifrar. Miedo, rabia, tristeza, se fijaron primero en Sofía y luego, inevitablemente, bajaron hacia el pequeño ser dormido en sus brazos. Nadie se movió, nadie respiró. El tiempo pareció detenerse en ese instante. El tic-tac del reloj de pared sonaba como martillazos. Ahí estábamos, la nueva madre, la nueva abuela, el nuevo padre y abuelo en potencia, y en el centro de todo, un bebecito inocente que no tenía idea de que su simple presencia estaba forzando a toda nuestra historia familiar a romperse o a reconstruirse de una forma completamente nueva. El futuro de nuestra familia se decidiría en los próximos segundos. La mirada de mi esposo era una tormenta de emociones contenidas. Vi la rabia por la desobediencia, vi el dolor de ver sus planes para Sofía deshechos, pero por debajo de todo eso, vi algo que él luchaba desesperadamente por ocultar, una curiosidad aterrorizada. Sus ojos no podían apartarse del pequeño bultito en los brazos de nuestra hija. Era como si una fuerza magnética lo estuviera jalando en contra de su propia voluntad, y toda su rigidez era la lucha contra esa atracción. Sofía, con una calma que solo puede venir del amor más profundo, dio otro paso, cerrando el espacio entre ellos. No lo retó. En cambio, inclinó ligeramente al bebé en un gesto de ofrenda, de paz. «Papá, este es Gabriel», repitió, con la voz entrecortada pero firme. «Mi hijo y tu nieto». La palabra nieto quedó suspendida en el aire, cargada de un peso y una esperanza inmensos. Ricardo tragó saliva. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Abrió la boca para decir algo, y yo contuve la respiración, esperando el golpe final, el rechazo que nos rompería para siempre. Pero en ese preciso momento, como si supiera que el destino de su nueva familia estaba en juego, Gabriel decidió intervenir. Se removió en los brazos de Sofía, soltó un pequeño quejido, un sonido frágil y somnoliento, y arrugó su naricita diminuta. Ese sonido, tan pequeño, tan inocente, fue como un martillazo en el muro de hielo de mi esposo. El rostro de Ricardo se contrajo. La máscara de dureza empezó a cuartearse, revelando al hombre vulnerable debajo. Sus hombros, que habían estado tan tensos, se relajaron 1 milímetro. El periódico se le cayó de las manos al suelo, olvidado. Ya no estaba luchando, solo estaba mirando, viendo por primera vez, no el problema, sino al niño. Me acerqué lentamente a su lado, poniendo una mano en su hombro. Se estremeció con mi tacto, pero no se apartó. «Es tu nieto, Ricardo», le susurré. «Él no tiene la culpa de nuestros miedos. Él solo vino a darnos amor». Sentí un temblor recorrer su cuerpo. Cerró los ojos por un segundo como si sintiera un gran dolor, y cuando los abrió de nuevo, la rabia había desaparecido. En su lugar solo había una tristeza infinita y un agotamiento profundo. Entonces extendió la mano, una mano temblorosa, la mano de un hombre que había perdido una larga y agotadora guerra contra su propio corazón. No fue para tomar al bebé, fue un gesto mucho más vacilante. Extendió su dedo índice, el mismo dedo con el que me enseñó a escribir mi nombre, y tocó, con una delicadeza que no le había visto en años, la mejilla suave de Gabriel. Y eso fue todo. Fue suficiente. Ese toque, piel con piel, fue la rendición incondicional. Vi una sola lágrima escaparse de sus ojos y rodar lentamente por su mejilla. No se la secó. La dejó ahí, como una bandera blanca. El general había caído, no derrotado por la desobediencia, sino conquistado por la inocencia. El amor había ganado. Siempre gana. Empezó a decir, pero se le quebró la voz. Carraspeó, intentando recuperar la compostura. «Es tan pequeño», logró susurrar finalmente. Sofía sonrió, una sonrisa temblorosa y radiante, la más hermosa que le he visto en su vida. «¿Quieres cargarlo, papá?», le ofreció, sin una pizca de rencor en su voz.
Ricardo la miró, y en esa mirada vi 30 años de orgullo paternal mezclarse con un nuevo y abrumador amor de abuelo. Asintió, incapaz de hablar. Con un cuidado de experto, Sofía puso a Gabriel en los brazos de su padre. Ricardo lo sostuvo un poco torpemente al principio, con miedo de romperlo, pero luego el instinto se hizo cargo. Lo acunó contra su pecho y la cabecita de Gabriel encajó perfectamente en la curva de su hombro. Ricardo lo miró y el mundo entero pareció desaparecer. En ese momento, en esa sala, un abuelo y su nieto se estaban conociendo y el universo se reordenaba alrededor de ellos. La paz que se instaló en la sala fue la más profunda que he sentido. Era como si toda la casa suspirara de alivio. La fiebre había pasado. La herida, que había estado abierta, infectada por meses, por fin empezaba a cicatrizar, bañada por la presencia de ese pequeño sanador. Sofía y yo nos miramos por encima del hombro de Ricardo y compartimos una sonrisa cómplice, una sonrisa de victoria y de gratitud infinita. Teníamos a nuestra familia de vuelta. No, teníamos una familia mejor, más fuerte, más real. Los días que siguieron fueron una revelación. La llegada de Gabriel no trajo el caos y la ruina que tanto temí. En cambio, trajo una nueva rutina, una nueva música a nuestra casa, una rutina de biberones de madrugada, de canciones de cuna susurradas, de un amor que se manifestaba en las cosas más simples, en un baño tibio, en un cambio de pañal, en una sonrisa somnolienta. Y Ricardo se transformó. El hombre serio y preocupado dio paso a un abuelo consentidor y juguetón. Lo encontraba de madrugada, en la sala, meciendo a Gabriel para que Sofía pudiera descansar un poco. Aprendió a calentar mamilas, a cambiar pañales con una eficiencia sorprendente y desarrolló un repertorio de gestos y sonidos tontos con el único propósito de sacarle una carcajada a su nieto. Gabriel se le había enredado en el dedo meñique y lo tenía en su poder. Nuestra casa, que había sido un campo de batalla silencioso, ahora estaba llena de los sonidos de la vida. El llanto de Gabriel, que al principio me asustaba, se convirtió en la banda sonora de nuestra felicidad. Las risas de Sofía, ahora más libres y cristalinas que nunca. La voz grave de Ricardo, cantando viejas canciones de cuna que ni yo sabía que recordaba. La casa volvió a tener alma. Y esa alma era nuestro pequeño Gabriel. Claro que no todo fue un cuento de hadas. Hubo noches agotadoras, preocupaciones por fiebres, el estrés normal que acompaña la llegada de un recién nacido. Sofía aprendió sobre la marcha lo exigente que es la maternidad, pero la diferencia era que no estaba sola. Nos tenía a nosotros, tenía a su madre para darle un consejo o un hombro donde llorar, y tenía a su padre, su antiguo opositor, ahora su más leal caballero, siempre listo para sostener al bebé para que ella pudiera darse un baño en paz. Vi a mi hija florecer. La maternidad no la achicó, no le cortó las alas. Al contrario, le dio una fuerza, una confianza y un sentido de propósito que la hacían brillar desde adentro. Terminó su carrera, con Gabriel a veces esperando afuera del salón de clases en los brazos de su orgulloso abuelo. Se convirtió en una maestra extraordinaria, precisamente porque entendía, de una forma que nadie más, lo que significaba el corazón de un niño. Querida comunidad que me escucha, ese momento en mi sala, cuando vi el corazón de mi esposo rendirse, fue para mí un verdadero milagro, la prueba de que no hay corazón tan duro que no pueda ser ablandado por el amor puro de un niño. Fue la sanación que nuestra familia necesitaba, el bálsamo que cerró todas las heridas. Si ustedes también creen que el amor de un niño es un regalo divino, un milagro capaz de reconstruir y sanar a una familia, les pido que escriban amén en los comentarios. Quiero sentir su energía. Quiero saber que siguen aquí conmigo, viviendo esta historia que, aún después de 30 años, todavía hace que mi corazón se desborde. Dejen su amén para que yo sepa que no estoy sola en estos recuerdos. El tiempo empezó a pasar, como siempre lo hace, primero en días, luego en meses, luego en años. La primera palabra de Gabriel fue abue para el deleite secreto de Ricardo.
Sus primeros pasos los dio entre los brazos extendidos de su madre y los míos. Creció rodeado de un amor incuestionable, un amor que era tanto más fuerte por haber sido forjado en el fuego de la duda y el miedo. Era un niño feliz, luminoso. Tenía la calma y la sabiduría de Sofía en sus ojos, pero tenía la risa fácil y el gusto por las travesuras de su abuelo. Para él, esta era simplemente su familia. Nunca supo de sangre ni de convenciones. Solo supo de amor. Supo que tenía una mamá que lo adoraba, un abuelo que era su mejor compañero de aventuras y una abuela que siempre tenía su dulce favorito guardado en la cocina. Y yo aprendí a ser mamá de nuevo, pero de una forma diferente. Ser abuela me liberó del peso de la responsabilidad y me permitió disfrutar del amor en su forma más pura. Ya no tenía que preocuparme por educar, por poner límites estrictos. Mi único trabajo era amar, consentir, contar historias y ser un puerto seguro. Y fue el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Mi relación con Sofía también se profundizó. Ya no éramos solo madre e hija, éramos cómplices, compañeras en la jornada de criar a ese niño maravilloso. Vimos a Gabriel convertirse en un niño, luego en un adolescente y finalmente en un hombre. Cada etapa trajo sus propias alegrías y desafíos. Recuerdo su primer día de clases, aferrado a la mano de Gizmo, con sus ojitos serios asomándose por encima del hombro para asegurarse de que su abuelo y yo seguíamos ahí. Recuerdo sus crisis en la adolescencia, sus preguntas sobre sus orígenes, que Sofía siempre respondió con una honestidad y un amor que lo hicieron sentirse seguro e inmensamente amado. Sofía nunca se casó. Tuvo algunos novios, algunos amores, pero su vida era plena. Ella y Gabriel tenían un vínculo, una complicidad tan completa que no había espacio para más. Ella siempre decía: «Yo no estoy buscando la mitad que me falta, mamá». Gabriel me hizo sentir entera desde el primer día. Y yo, que antes veía su futuro a través del lente de una boda y una vida convencional, ahora veía la verdad. Su vida era extraordinaria precisamente porque ella la escribió con sus propias reglas. Mi Ricardo nos dejó hace 5 años. Se fue en paz, dormido, después de tener la dicha de ver a Gabriel graduarse de la universidad como arquitecto. Hasta su último día, su mayor orgullo fue su nieto. El lazo que forjaron esa primera tarde en nuestra sala solo se fortaleció con el tiempo. Fueron ellos, el abuelo y el nieto, quienes me enseñaron sobre un tipo de amor masculino que está hecho de complicidad, de bromas internas y de un apoyo silencioso e inquebrantable. A veces, cuando la casa se queda en silencio, todavía me parece oír su risa resonando, usualmente provocada por alguna travesura de Gabriel. No se ha ido del todo. Vive en las historias que contamos, en la forma en que Gabriel a veces ladea la cabeza cuando piensa, un gesto que era tan suyo. Y vive, sobre todo, en la certeza que me dejó, la de que el amor que damos es lo único que realmente se queda cuando nos vamos. Y así, el tiempo nos trajo de vuelta al inicio, a esta mañana. Yo aquí, con mis 68 años, sentada en mi sillón, con la noticia de una joven actriz en mi pantalla. Cierro los ojos por un momento y el vértigo del tiempo me sacude. 30 años, una vida entera. La puerta se abre y un joven alto, con los mismos ojos sabios que reconocí en una cuna, entra en la sala. Es mi Gabriel. «Buenos días, abue», dice, con su voz grave y cálida. Me entrega una taza de café, justo como me gusta. «Vi que ya estabas despierta. Mamá ahorita baja». Me da un beso en la frente y se sienta en el banquito frente a mí. Y empezamos a platicar de su día, de un proyecto en el que está trabajando. Y yo lo miro y veo a un hombre bueno, talentoso, compasivo, un hombre del que cualquier abuela estaría orgullosa. Sofía se nos une. Tiene 52 años, con algunas canas en su cabello que solo realzan su belleza serena. Nos mira a su hijo y a su madre, platicando tranquilamente en la luz de la mañana, y sonríe. Es la misma sonrisa radiante que puso cuando sostuvo a Gabriel por primera vez. La sonrisa de una mujer que siguió a su corazón y construyó un mundo entero a partir de un solo acto de amor valiente. Esta es mi vida ahora.
Esta es la familia que casi rechazo por miedo, una familia nacida no de la biología, sino de una conexión de almas. Una familia que se cimentó no en la facilidad, sino en la superación de la duda. Mirando hacia atrás, a la mujer asustada que yo era, llena de prejuicios y preocupada por las apariencias, siento una ternura inmensa por ella. No sabía lo que yo sé ahora. La vida me enseñó, a través del ejemplo de mi propia hija, la lección más valiosa de todas, que la familia no es un sustantivo, es un verbo. No es algo que se tiene, es algo que se hace, que se construye todos los días con paciencia, con perdón y con una valentía feroz. La familia es la decisión de estar presente, de extender la mano, de amar aún cuando se tiene miedo. Sofía fue mi gran maestra. No solo me dio el regalo de ser la abuela de Gabriel, me dio un corazón más grande, capaz de amar más allá de las fronteras de la sangre y las convenciones. Me enseñó que a veces los planes que Dios tiene para nosotros son mucho más grandes y hermosos que los pequeños y seguros mapas que trazamos para nosotros mismos, y que la verdadera felicidad está en tener el valor de romper esos mapas y seguir la brújula del corazón. Hoy, cuando veo historias de adopción, ya no siento ni una sombra del pánico que sentí. Al contrario, siento una alegría profunda. Sonrío y rezo por ellos. Rezo para que tengan una red de apoyo, para que encuentren en su camino a más personas como mi Sofía y menos personas como la Elena de hace 30 años. Rezo para que entiendan pronto que están a punto de embarcarse en la más extraordinaria de las aventuras humanas. Y esta es mi historia. La historia de cómo el miedo casi me hizo perder el tesoro más grande de mi vida, y de cómo el amor, en la forma de un bebecito de ojos sabios, llegó para derribar todas mis murallas y enseñarme a vivir de nuevo. Estoy inmensamente agradecida por cada segundo de este viaje, incluso por las partes dolorosas, porque fueron ellas las que nos hicieron quienes somos hoy. Ahora, me encantaría escucharlos a ustedes. ¿Qué despertó esta historia en su corazón? ¿Cuál fue la parte que más los conmovió? Por favor, dejen su opinión en los comentarios. Cada experiencia compartida nos enriquece y nos conecta. Y si conocen a alguien que esté pasando por una situación difícil, que esté paralizado por el miedo de tomar una decisión del corazón, compartan esta historia con esa persona. Quizás, al escuchar mis palabras, encuentre un poco del valor que tuvo mi hija. Quizás entienda que los caminos más inesperados muchas veces llevan a los destinos más felices. Gracias por acompañarme en este viaje a mis recuerdos. Que la vida les dé tanto amor como me lo ha dado a mí. Quédense con Dios.